Este recorrido de partidos políticos y candidatos para el año 2019, vamos a hablar con Alejandro Biondini, del partido Bandera Vecinal. Muy buenos días, Alejandro. Muy buenos días, un saludo para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jorge, me acompaña Emanuel. Vamos a charlar 4 o 5 preguntas que de paso sirven para que la gente sepa cómo piensa un candidato. No? Lo habilitaron para competir en provincia de Buenos Aires. Sí, en realidad lo que existió fue una fusión de 2 partidos que ya teníamos respectivamente personería. Por un lado Bandera Vecinal, nosotros competimos ya en las elecciones del año pasado en la parte de las legislativas, y por otro lado el partido Gente en Acción. Lo que se produjo fue un proceso que a lo mejor no es tan común, por lo menos en el ámbito de la justicia bonaerense, que ambos partidos, con un espíritu de unidad, fundamentalmente como partidos nacionalistas, decidimos fusionarnos y constituir el Frente Patriota. Y esa fusión, digamos, después de, por supuesto, cumplir todos los trámites necesarios, la publicación en el boletín, la convocatoria a los otros partidos, el dictamen fiscal, etcétera, el 27 de noviembre recibió el dictamen favorable del juez Ciulú. Es decir, que lo que se produce en realidad no es una habilitación, sino en realidad es la habilitación de la fusión de 2 partidos que ya estaban previamente constituidos, en el ámbito bonaerense, digamos, ¿no? Sí. Y a partir de esta fusión hay un nuevo nombre, que es Frente Patriota. En el caso de la provincia de Buenos Aires, sí, por un tema donde evidentemente también tenemos que respetar al partido que decidió fusionarse con nosotros, adoptamos un nombre común, abarcativo, que es Frente Patriota, lo cual no obsta que en el resto de los distritos Bandera Vecinal siga constituyéndose como partido. Y a su vez, aunque a lo mejor en lo inmediato suene un poquito confuso, nosotros en el orden nacional, tanto lo que es, digamos, este frente provincial, como lo que es Bandera Vecinal en otros distritos y otros partidos hermanos y aliados, vamos a presentar, creo que la fecha es del 12 de junio del año que viene, para las elecciones presidenciales, ya como un armado, como una unidad nacional, como opción presidencial, el Frente Patriota, pero en todo el país. Es decir, como alianza nacional. En ese caso no sería una fusión, sino sería una alianza de partidos a los efectos de presentar una alternativa presidencial en las elecciones del 2019. Recién decía que es algo poco visto. ¿Antes se había hecho, hay registro de esto? Porque sienta un precedente bastante importante. Sí, a nosotros nos sorprendió porque lo que nos manifestaron, mejor dicho, a nuestros apoderados, a las autoridades del juzgado, que por lo menos de las actuales autoridades y secretarías, mucho no tenían memoria de un proceso de fusión, así que fue algo bastante nuevo, incluso con mucho cuidado en las formas, cuando se publicó el acta, digamos, de fusión en el boletín oficial, donde el tribunal quiso un poco ver los puntos y las comas hasta el final, la unificación en cierta forma de las plataformas, de la carta orgánica, la armonización de las autoridades. En este momento lo que quedó es el Frente Patriota con personería definitiva y con un proceso donde tenemos, entiendo, 90 días para el llamado a elecciones internas, donde, bueno, yo en lo inmediato estoy encabezando lo que sería la Junta Ejecutiva. Ajá. Pero mi idea, a los efectos de tener las manos, si se quiere, más libres para el tema de la campaña presidencial, es que otro compañero quede al frente del Consejo Ejecutivo y en todo caso yo integre el Congreso partidario, digamos, ¿no? Bonaerense. Claro, una distribución
que le permitan mayor libertad de acción. Está bien, se entiende. Esa es la idea, sí, pero la verdad que fue un proceso, si se quiere, bastante engorroso también, porque daba la impresión como que el tribunal era, no sé si era como inédito, había habido, o hubo, nos comentaban un par de intentos de fusión que por distintas cuestiones formales, no sé, habían fracasado de otros partidos, y por suerte el nuestro fue exitoso, y reitero, tuvo el dictamen fiscal favorable, se hizo normalmente la audiencia hacia todos los partidos políticos, no hubo ningún tipo de oposición, así que estamos contentos porque, bueno, como se suele decir, la unión hace la fuerza, ¿no es así? Así que esto nos va a permitir no solamente fortificar lo que sería ya la personería federal, sino a través del trabajo que se venía realizando en ambos partidos. Entendemos que si no es ahora para fin de año, será para el mes de febrero. Vamos a obtener también la personería provincial, lo cual nos va a permitir, sobre todo si hay elecciones anticipadas, como se viene rumoreando en el orden local, presentar también candidatos desde gobernador hasta, bueno, concejales en los diferentes municipios, lo cual a su vez le va a dar también una mayor fuerza a todo el Frente Patriota a nivel nacional, ¿no es así? ¿Usted está de acuerdo con que se adelanten o lo desacomoda en la cortarle los tiempos? No, para nosotros en realidad es indistinto, pero en cierta forma nosotros el adelanto lo vemos como algo positivo, un poco desengancharlo de la elección nacional, porque entendemos que también la provincia de Buenos Aires tiene problemas muy específicos, y nos parece que va a ser una elección más sincera o más transparente en cuanto a las expectativas o la voluntad de los bonaerenses, ¿no es así? Bien. Seguramente si la adelantan, me imagino que lo que se viene hablando de adelantarlas para el mes de mayo. Así que nosotros como Frente Patriota vamos a estar listos, y de hecho venimos trabajando también muy fuerte en los distintos municipios con referentes que no son conocidos, justamente porque nosotros somos un movimiento que ha surgido, si se quiere, de los hombres y de las mujeres comunes. La verdad que muy bien no nos llevamos con la clase política tradicional, pero pensamos que representamos una voluntad de un sector que también está buscando otro camino, ¿no es así? Bien. Otro de los temas que surgieron desde la última vez que le hicimos una nota para acá, y que me gustaría saber su opinión, es sobre el protocolo de seguridad que puso la ministra Bullrich. Mire, el tema de la seguridad siempre ha estado, prácticamente ahora está el tema de la inflación, de la crisis económica, pero el tema de la inseguridad, digamos, siempre ha estado encabezando las preocupaciones ciudadanas. Lo que pasa que, y nosotros lo hemos planteado desde, no solamente de la fundación del partido, sino desde el nacionalismo, ha sido una preocupación permanente. Nosotros desde luego no nos oponemos, creemos que había un garantismo, si se quiere, hasta en muchos aspectos aberrante, digamos, pero el problema que siempre suele haber en nuestro país, que a veces nos pasamos de un lado a otro, y nosotros este protocolo, esta implementación, que incluso en la propia provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires sus titulares dicen como que las fuerzas de seguridad o las fuerzas policiales no estarían preparadas para asumirlo, nos parece más una urgencia electoral, una suerte de emparche, digamos, casi desesperado del gobierno de poner un tema de alguna forma convocante en la mesa, que una política integral y seria de seguridad. Nosotros estamos de acuerdo, como se suele decir, todo en su medida y armoniosamente. Nosotros, por un lado, no compartimos de ninguna forma la suerte de garantismo absoluto que ha habido hasta el presente, pero tampoco estaríamos de acuerdo con que haya una suerte de descontrol, porque francamente las fuerzas tienen que estar preparadas. Por otro lado, el mismo andamiaje judicial no está, digamos, acorde a este protocolo. Es decir, si las fuerzas de seguridad actúan realmente como plantea el protocolo, posiblemente sus responsables van a tener responsabilidades penales que no han sido cambiadas.
creemos que es una necesidad. El gobierno está planteando el lineamiento hablando de la mano justa, ¿no? Sí. Y así como dijo en algún momento el general Perón que no se puede ser libre en una nación esclava, desde mi punto de vista tampoco, más allá de la consigna, es una falacia que haya una mano justa en un país injusto o gobernado injustamente. Nosotros somos muy claros, creemos que tiene que haber una política inflexible con el delito, pero pensamos que tampoco, reitero, nos podemos pasar del garantismo absoluto al descontrol. Y la verdad nosotros no vemos una política de seguridad seria, porque si no, evidentemente, vemos un gobierno que no fue capaz de controlar la previa, digamos, de una final de la Libertadores, que tuvo que, en cierta forma, recurrir a la asistencia internacional para hacer un G20 mínimamente en paz. La verdad que nosotros no vemos capacidad, idoneidad en este gobierno como para manejar esta situación, más allá de que estamos absolutamente de acuerdo en que las fuerzas de seguridad tienen que ser protegidas en su accionar, pero me parece que es un nuevo emparche, es decir, es una nueva consigna electoral, incluso para dirimir cuestiones internas del interbloque Cambiemos, un poco para no perder electorado por un lado o por el otro, pero francamente, sin estar en desacuerdo, por otro lado tampoco lo vemos como algo serio. Sumado a esto que usted dice, también se nota porque algo fue algo apurado, y además cada provincia tiene la potestad de adherirse o no a este protocolo, entonces solo quedaría sujeto a las fuerzas nacionales, cosa que no se vería, digamos, un resultado en la seguridad pública habitual de todos los ciudadanos. Y sí, es una suerte de Frankenstein que han armado, digamos, como... Claro, lo que pasa que ahora el 10 de diciembre cumplimos 3 años de la asunción de este gobierno, 35 años desde la democracia, y francamente los logros que, entre comillas, que puede ofrecer este gobierno es un gobierno de ajuste, es un gobierno de pauperización, de quiebra de pymes, de industrias, de inflación, bueno, de desempleo, y bueno, algo tienen que presentar. Entonces, tomando como siempre, yo diría, queriendo importar, ¿verdad?, cuestiones como el llamado efecto Bolsonaro, en fin, yo pienso que cada país tiene su idiosincrasia y su identidad. Bueno, es más, yo lo veo más una implementación de Durán Barba que una real política de seguridad nacional. Por lo tanto, la verdad que no le veo futuro, y creo que en realidad nuestros policías, nuestras fuerzas de seguridad van a seguir incluso judicialmente tan desprotegidos como hasta el presente. Por ejemplo, a mí me parece que una política de seguridad en realidad tendría que empezar por la base, digo, además de la reforma de las leyes, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que en el país habría que reinstaurar los edictos policiales, por supuesto con un control judicial y todo lo que haga falta, pero en realidad el gran delito empieza por el pequeño delito. Cuando uno ve que el policía ni siquiera es respetado por hechos menores, por hechos de alcoholismo, por riñas callejeras, donde prácticamente no puede aplicar un edicto, donde uno ve, y discúlpeme la expresión, pero tengo que ser muy gráfico, a cualquiera orinando en una esquina, cuando vemos que no se respetan ni siquiera las personas en el transporte público. Yo me pregunto si en una sociedad planteada como está ahora, francamente este protocolo no es más que una guía de buenas intenciones que una aplicación real, ¿verdad? Sí, como fue en su momento el llamado protocolo para el tema de los piquetes. Es decir, es un gobierno en cierta forma desesperado por tratar de perpetuarse en un próximo periodo, y bueno, está haciendo manotazos a diestra y siniestra a ver qué puede plantearle a la ciudadanía, pero yo la verdad como usted dice, tampoco tiene una integración federal, y algo que no tenga una integración federal y no forme parte de un plan orgánico, yo la verdad que no le veo demasiado destino, digamos, ¿no? Claro, de todas maneras le sirvió porque ellos de esa manera
Ya las fuerzas federales lo van a aplicar. El jefe de gobierno de Buenos Aires dijo que tenían muchos de esos contenidos ya incluidos y que también lo van a aplicar porque si no, no pueden convivir con la policía de la ciudad. Bueno, Buenos Aires no, otras provincias sí. También dejó ver, a ver, qué otras realidades había en el país, porque de pronto es una necesidad que piden gobernadores de otras provincias. Pero esto lo que muestra es que hace falta dar un debate a nivel nacional, juntarse a través, no sé, del Ministerio del Interior y decir, bueno, ¿cuál va a ser la idea nacional que queremos de seguridad? Porque como usted dijo, esto está siempre entre los primeros 3 puestos. Desocupación, inflación y seguridad se alternan entre primero y tercero. Y mucho más cuando estamos hablando de un tema donde la inseguridad, fíjese que desde 1983 a la fecha le ha costado la vida a más de 100.000 ciudadanos, de 100.000 civiles por diferentes hechos de inseguridad. Vaya si no es una especie de genocidio silencioso. Entonces a mí me parece que no puede ser materia de una improvisación, de un parche, como usted bien dice, llamar a una convocatoria nacional, establecer una política de Estado y a partir de ahí avanzar. Pero bueno, acá todo corre, digamos, como se suele decir, al ritmo electoral. Sí, y vivimos... por el otro lado, la ministra Bullich tampoco ha demostrado ser la más idónea para el cargo, digamos, así que... bueno, la estaban midiendo para vicepresidenta, pero bueno, capaz que se dieron cuenta También Santilli fue nombrado jefe de seguridad en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y viene, digamos, está como vicejefe y vino del tema de los espacios verdes. Es decir, si es por nombrar candidaturas o por nombrar cargos, bueno, estuvo hasta hace poco el amigo de Macri en el Banco Central. Por otro lado, ellos hablan sobre una evidente línea de corrupción que hubo en la obra pública en el gobierno anterior, pero por otro lado vemos que finalmente incluso la propia justicia los indica como socios con la situación de Franco Macri, el hermano de Macri, etcétera, etcétera. Es decir... la deuda fiscal que apareció ahora del grupo empresario. Bueno, pero lamentablemente, por eso, digamos, no es por un mero afán electoralista, por el hecho de que alguien quiera ir a calentar un puesto, como se suele decir, una banca. Pero francamente, comprendiendo este gobierno y a los anteriores, yo creo que los argentinos y los bonaerenses en particular venimos, si se quiere, de fracaso en fracaso desde 1983, ¿no? Porque alguien dice, sí, son 35 años de democracia. Ahora, ¿hemos tenido una democracia real o una democracia formal? Porque yo concibo la democracia como algo mucho más trascendente que poner un papel en una urna o votar candidatos cada 2 años. Si uno toma la definición clásica, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, la verdad que no hemos tenido democracia hasta ahora, mucho menos con la definición de que debe realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso nosotros, tanto a nivel bonaerense como a nivel nacional, estamos planteando esta alternativa del Frente Patriota desde una posición nacionalista. El nacionalismo, la verdad, que no ha tenido nada que ver con ningún gobierno, al contrario, creo que ha sido de alguna forma, si se quiere, hostigado y hasta a veces perseguido por los diferentes gobiernos, con diferentes epítetos, deformaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay un porcentaje, algunos dicen un 30, un 40%, tampoco, la verdad que nosotros no tenemos encuestas propias, así que no le podría dar una opinión definitiva, pero yo creo que hay una evidente crisis de autoridad y de representación en el país. Y nos parece nuevamente falsa la dialéctica y por eso está libre Cristina, digamos, de plantear un poco macrismo versus kirchnerismo, Massa como la línea del medio. Mire, alguien dijo que es absurdo obtener resultados distintos si se buscan las mismas soluciones. En la medida que nosotros como ciudadanos no nos decidamos a votar distinto y en cierta forma terminemos siendo pasto de las políticas propagandísticas, electoralistas de siempre, bueno, vamos a obtener los mismos resultados. Es decir, si uno toma el abanico de los presidentes que han pasado, algunos mejor, algunos peor,
pero desde la famosa consigna de Alfonsín, con la democracia se come, se cura, se educa, parados hoy en el 2018, y la verdad, estamos muy mal como país y muy mal como sociedad y muy mal como pueblo, digamos, ¿no? Bueno, usted tocó un tema así como al pasar, Cristina no está presa todavía, acaban de darle la domiciliaria al vicepresidente Vudú, no sé qué piensa de eso, también nombró a Bolsonaro. ¿Cómo ve usted ese cambio en Brasil, ¿no? Que fuimos como de la izquierda a la ultraderecha. Mire, por un lado hubo alguien que dijo que un poco el gran choque en este siglo, en el siglo XXI, va a ser un poco entre el plan de globalización, que de alguna forma tiende a, por ejemplo, en ese camino van organismos como el G20 y a su vez como el Club Bilderberg, a crear como una suerte de, con visión de las próximas décadas, una suerte de gobierno, de coordinación mundial, que de alguna forma diluya gran parte de las nacionalidades, y por otro lado está la visión de los países, de los respectivos patriotismos, donde no nos oponemos a las integraciones continentales e incluso a una integración mundial, pero en el marco del respeto de las nacionalidades. Bueno, y que cada país, mal o bien, con aciertos o con errores, va reaccionando frente a esa globalización, que es lo que está pasando en muchos países de Europa, y en cierta forma en Brasil se lo vio a Bolsonaro como una persona, digamos, que planteaba algunas cuestiones, como se suele decir, antisistema. Bueno, e inesperadamente para muchos ganó la elección. Después veremos. Digamos, acá algunos argentinos o políticos argentinos se entusiasman, pero yo creo que cada proceso nacional no es trasladable a otro país. Es decir, cada proceso nacional debe ser autóctono y intrínseco en sí mismo. Es decir, por otro lado, bueno, históricamente, más allá de algunas integraciones, Brasil, como en el caso de Chile, han tenido una política exterior muy clara, incluso en el caso de Brasil, hasta una política exterior que a veces ha chocado contra la propia soberanía argentina en otros tiempos, digamos, ¿no? Y bueno, yo miro con respeto la decisión de los otros países, pero acá cuando hablan de los bolsonaros argentinos, a mí me dijeron, mire, porque usted está medio a la derecha, si está en el proceso de bolsonarización, o bueno, o una cuestión similar. No, yo creo que para que un patriotismo, para que un nacionalismo sea auténtico, tiene que ser propio, con el estilo propio del país, de la idiosincrasia y cultura propia. Solución argentina. Exacto. Para los todo lo importado es extraño, digamos. Es decir, nosotros somos en cierta forma, todo este movimiento que ha surgido, que hoy se va cristalizando como el Frente Patriota, somos de ciudadanos que venimos de diferentes orígenes. Hoy muchos se rasgan las vestiduras entre el cristinismo, el Massa, el peronismo federal, pero para mí es todo muy claro el tema del PJ. Yo, siendo muy joven, venía de ser secretario, acompañando a don Pepe Rosa, de ser secretario general de la Juventud Peronista, de estar con el doctor César Arias y la señora Zulema Yoma en la campaña de Menem. Y cuando Menem subió e hizo exactamente lo contrario, para mí estuvo claro. Y muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras con la época del menemismo me dijeron, pero sos un estúpido, ahora que llegó en la época de los cargos, ¿te vas a ir del PJ? Y bueno, yo me fui del PJ, renuncié, me acuerdo, el 12 de enero de 1990, después de mandarle una carta de documento al Consejo Nacional, pidiéndole un consejo disciplinario al entonces presidente Menem por traición a la doctrina peronista. Y bueno, para mí el PJ terminó ahí. Claro. Y así como algunos venimos del peronismo, otros, bien, por ejemplo, tenemos al representante de Bandera Vecinal Tucumán, un ex congresal del Partido Socialista, gente que ha venido del nacionalismo tradicional, del radicalismo, o sea, ciudadanos que estamos un poco hartos del armado de los partidos tradicionales, e incluso que se traicione el legado de los líderes originarios de esos movimientos, ¿verdad? Porque yo, francamente, hoy lo que llaman peronismo no lo veo en nada acorde a la doctrina de Perón, como al radicalismo no lo veo en nada acorde a lo que sería el irigoyenismo,
En fin, creo que los partidos se han transformado en sellos de goma, en simplemente herramientas electorales carentes de contenido, por eso no hay propuestas. Es decir, es como dicen en el campo, ¿vio? En vez de poner el caballo delante del carro, ponen el carro delante del caballo. ¿Y qué es el carro? Son los candidatos, el marketing, se debate sobre personas, pero no se debate sobre propuestas. Nosotros, desde la fundación de Bandera Vecinal en el 2012, y las mantenemos al presente, hemos establecido 10 propuestas. Entonces, antes de que alguien venga de donde venga, se incorpore a nuestro partido de movimiento, le decimos, mira, lee esto. Claro. Si está de acuerdo, bien, porque no puede haber unidad de acción si no hay unidad de concepción. Y lo que no se están debatiendo en la Argentina son ideas. Está claro. Pero porque, sí, eso está muy bien, porque usted se metió con el Partido Peronista y su doctrina, si se quiere, pero en el caso de Menem, los que se sintieron desilusionados, él era conservador en La Rioja. Después, para poder dijo, para llegar a presidente tengo que entrar por uno de los partidos que más fuerza tengan, y por eso intentó meterse por el peronismo, fue a ver a la viuda de Perón, le dijo que no, fue a ver a Jorge Antonio, y después consiguió que lo pongan en una lista paralela, porque si no, tenía que ir al fondo de la fila y venir de abajo como todos los demás. Entonces, después le cambió, pero volvió a ser el auténtico. Lo que traicionó fue al peronismo. Pero ¿cuánto el peronismo tiene la culpa de dejar entrar estos outsiders como él, como Néstor Kirchner, que lo que usted dice tiene razón? Si hay una doctrina, el que viene de afuera, apegate a esto, y no sea cosa que cuando te voten después desconozcan los principios que teníamos. Mire, yo la verdad que incluso yo ya lo conocía a Menem cuando fundamos, acompañé en la fundación siendo muy joven a don Pepe Rosa, en su momento de la revista Línea, del diario Compañeros, en el marco del gobierno militar, y teníamos algunos institutos donde se daban conferencias. Me acuerdo de haberlo conocido a Menem a los pocos días que había salido de las Lomitas, y mi concepto de Menem siempre fue que Menem era menemista, es decir, era él, era su propio ego, digamos, no tenía en realidad era un hombre sí carismático, un hombre muy hábil con la palabra, pero en realidad no lo veía de ningún principio. Lo que pasa que, bueno, en su momento yo y de hecho lo conservo, un gran respeto por la señora Zulema Yoma, que pienso que es una gran patriota, y bueno, la verdad que muchos creímos, porque Menem en ese momento hablaba de Malvinas, de la revolución productiva, y fue un espanto, porque prácticamente la noche que ganó, recuerdo esa conferencia en el Hotel Presidente, que ya apareció con un look totalmente diferente, Bungibor, María Julia Alzogaray, bueno, todo lo que pasó después, e incluso algunos me querían retener, por eso yo esperé hasta el 12 de enero, porque quería también demostrarles que era mentira, que decían que el 10 de diciembre iba a ser una especie de Yazán, iba a hacer un giro mágico, y que en realidad era todo una engañapichanga, y fue más de lo mismo, y bueno, se destruyó gran parte de la riqueza del país, se vendió gran parte de la riqueza del país, y bueno, yo lo que tengo es la tranquilidad de conciencia de en cierta forma haberme ido cuando realmente era necesario, cuando todo el mundo me decía, mis compañeros de entonces, unos fueron como interventores de canales de televisión, de la radio, a mí me ofrecieron incluso un puesto en el Ministerio de Interior, bueno, y bueno, me decían que cómo iba a ir en contra de la corriente, y es probable que desde el punto de vista de la politiquería, porque una cosa es la política, el trabajo por el bien común, y otra cosa es la politiquería, es decir, la política simplemente por el afán del poder, por el poder mismo. Y sí, es cierto, a partir de ahí yo me gané muchísimos enemigos en la clase política, y es cierto que hasta el presente somos una minoría, y en general, a excepción, por eso les agradezco doblemente el espacio como el de ustedes, en general los medios de comunicación le dan siempre aire o voz a los políticos tradicionales, y a nosotros nos ven como medio los antisistema, entre comillas, los peligrosos, y es cierto que ellos disfrutaron entre las mieles del poder, como se suele decir. Pero mire, yo duermo tranquilo, salgo a la calle tranquilo, viajo por el transporte público, tengo la conciencia tranquila, y quiero ser fiel a mis principios. Bien. Y por este camino nosotros llegamos, magnífico, y si no llegamos, habremos hecho el buen combate,
pero a mí me parece que no se puede llegar al poder, porque mire, el drama que ha habido del 83 ahora es que los políticos prometen una cosa y después hacen otra. Ha sido una permanente estafa pública. Por eso esta crisis de autoridad y representación. Y eso es lo que se tiene que terminar. Alejandro, hay un sketch de Lelutier donde ellos mencionan, hacen una sátira y dicen, parecido no es lo mismo. Entonces, cuando uno a veces habla de los frentes de izquierda, los grandes medios y algunos políticos hábilmente agrupan a todos los de izquierda como una sola cosa y se sabe que hay distintos pensamientos, distintas maneras de actuar. Con los partidos nacionalistas pasa lo mismo y hace poco el diputado Olmedo, digamos, empezó a aparecer en las encuestas, hoy ya como presidenciable. Digo, ¿se han podido juntar a charlar entre ustedes? ¿No comulgan las mismas ideas? ¿No han charlado nunca? No, mire, yo Olmedo lo conocí en el 2016 porque a través de un amigo común, nosotros en ese momento, lo que pasa que, bueno, es bastante caro editar hoy un material impreso porque son más los impuestos que uno paga que finalmente los resultados de las ventas, ¿no? Sí. Es muy difícil hoy tener un medio gráfico en la calle, pero nosotros teníamos, que hoy es digital, el periódico Bandera, y a través de un amigo común, en ese momento el diputado Olmedo nos pidió de alguna forma, bueno, también tener una expresión a través del diario, así que me acuerdo que él estaba en el Hotel 1, le hicimos un reportaje porque nos parecía interesante lo que estaba planteando, ahí estuvimos charlando con él, después nos vimos algunas veces más, y bueno, él en ese momento hasta, si ustedes buscan la nota, se definía como un político nacionalista, y entiendo que puede haber coincidencias en algunos aspectos vinculados en la lucha por la vida, en algunos aspectos de la seguridad, pero de la seguridad más equilibrada. Nosotros la verdad que no queremos matar a nadie, pero digamos, tengo que marcar también que hay profundas diferencias en otro aspecto, más allá de que hoy se diga que Milei, no sé, supuestamente va a trabajar para la campaña de Esper. Bueno, él planteó como ministro de Economía a Milei. Claro. Yo la verdad que lo veo a Milei como una suerte de Martínez Dios joven. Lo sacamos acá y dijo que él aceptaría solo ir al Banco Central, porque la idea de él es eliminarlo. Que claro, los primeros eliminar el Banco Central. sí, los primeros 50 años dice no había Banco Central y teníamos 9% de inflación y que es como una caja política que la manejan a criterio y tenemos 60%. Así que fuimos claros cuando le preguntamos y él respondió, no, ministro de Economía, solo aceptaría el Banco Central para transformarlo. Sí, él incluso plantea poco menos que dinamitar el Más Banco o menos, Central. sí. Después de un tiempo que va a arreglar el tema de financiación, después de un tiempo lo dinamita. Claro, lo que pasa es que si uno va a los tiempos del peronismo, donde se nacionalizó en la época del 40 el Banco Central, el problema es que los bancos centrales a nivel mundial, por eso se plantea la famosa autonomía, en realidad, esto es un tema, sería largo de explicar, pero bueno, sin duda ustedes lo conocen, dependen en realidad de la política de la banca Rothschild. Es decir, yo creo que todo país con un banco central que cumpla sus funciones necesita una entidad reguladora del crédito, de la tasa de interés. En este momento nosotros tenemos tasas de interés absolutamente usurarias. Los bancos privados e incluso los bancos públicos hacen lo que quieren. Las tarjetas de crédito respaldadas o garantizadas por los bancos hacen lo que quieren. Es decir, si el ciudadano de a pie, si el trabajador no tiene una entidad que regule la política crediticia, la política de interés, los abusos del poder financiero, pasa lo que ocurre hoy en la Argentina, que estamos bajo el reino de la usura, digamos, ¿no? Porque realmente hoy el país, no solo a nivel de su deuda externa, a nivel de su manejo interno, los ciudadanos, digamos, así como hoy existe un veraz para muchos ciudadanos que no pueden pagar créditos o sus alquileres o sus deudas, no existió un veraz, por ejemplo, para los bancos cuando fue el tema del 2001 y cuando dejaron a tantos miles de ciudadanos con prácticamente con un robo de sus ahorros. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser nacionalista en lo político, pero también hay que ser nacionalista en lo social y en lo económico.
Es decir, por eso nosotros entendemos que no puede haber orden sin justicia social. Y en ese sentido, debo decirlo, nosotros lo vemos a Olmedo muy emparentado o muy cercano a muchos políticos liberales, aunque ahora los liberales dicen que no son liberales. Es decir, parecería que nunca hubo un liberal gobernando a la Argentina, ¿no? Es algo así como cuando uno habla con los liberales, nadie fue liberal, parece que los gobiernos liberales son una suerte de mito urbano, digamos, dentro de la política. Así que, digamos, por eso, si hubiera habido una coincidencia, que para nosotros tiene que ser una coincidencia programática, sin duda hubiéramos unido fuerzas, pero no, el planteo nacionalista para estas elecciones es otro. Nosotros creemos en un nacionalismo cultural, en una soberanía política, en una independencia económica y en una justicia social. Por otro lado, el diputado Olmedo actualmente sigue formando parte del interbloque Cambiemos. Sí, sí. Así que tendrá que rever eso. Él lo dijo acá también, ya le hicimos una nota. Ahora, mire, mucho tiempo no me queda, pero me gustaría algún concepto corto sobre 2 o 3 cuestiones cortitas, como por ejemplo, en su momento de las marchas y los daños que hacían algunos, Pichetto pidió que se expulsen a los extranjeros que hacían daño en las marchas. También en ese mismo contexto, ¿qué piensa de aquellos extranjeros que se cruzan al país porque están cobrando una jubilación? No sé si les prestan en un domicilio, la cuestión que vienen una vez por mes, cobran y se van. ¿Cómo ve el tema de los extranjeros en estas 2 facetas? Mire, se habla mucho de la Argentina para el mundo, pero yo creo que para que la Argentina sea para el mundo, primero tiene que ser para los argentinos, ¿no es así? Es decir, no es xenofobia plantear una política migratoria absolutamente sensata como la que tienen los países de los originarios de los propios extranjeros que llegan a nuestro país. Es decir, acá lamentablemente tenemos no sé cuántos, pero hay una cantidad muy grande de inmigrantes ilegales, incluso muchos de ellos son explotados laboralmente. Nosotros tenemos una política muy clara respecto de eso. Nosotros consideramos, como pasa en otros países, que la educación y la salud pública, la educación en todos sus niveles y la salud pública en todos sus niveles, tiene que ser gratuita para los argentinos nativos o naturalizados, pero tiene que ser paga para los extranjeros. Es decir, ya que los argentinos estamos haciendo un ajuste, no entendemos por qué regalamos nuestros hospitales, nuestras universidades, nuestras escuelas, están a disposición de los extranjeros, pero que las paguen. Claro. Por otro lado, nosotros estamos planteando, incluso en la crisis laboral, nosotros queremos en un país de 400 millones de habitantes, donde poniendo en marcha el aparato productivo, seguramente vendrán hombres y mujeres de todo el mundo, pero en la actual emergencia, tal como lo tiene Chile y tal como lo tiene Perú, y es una cosa que nosotros vamos a plantear incluso en el marco de la campaña presidencial, nosotros creemos que hay que establecer un cupo laboral tanto en el empleo público como en el empleo privado, donde el 85% de los puestos laborales tienen que ser ofrecidos o estar en manos de argentinos, y solamente un 15% digamos, como puestos para los extranjeros. Esto existe en Chile y existe en Perú. ¿Qué hacemos con el caso de Venezuela, por ejemplo? A principio de año teníamos 30.000, nosotros somos prácticamente un país basado en inmigrantes, y ellos de pronto tienen un problema mayor que los hace irse de su país. Creo que eran 30.000 a principio de año, son 100.000 ahora. Eso iría por otro lado, porque no es gente que quiere quedarse, sino que fue expulsada o que tuvo que venirse porque los corren. ¿Cómo ordena eso? Bueno, sin duda, mire, yo tengo muchos amigos que han padecido y siguen padeciendo el régimen de Maduro. En el caso de los refugiados políticos o de los perseguidos políticos, evidentemente hay un régimen especial, lo cual no obsta que indudablemente a veces usted va al mozo de un bar o
como al que, por ejemplo... Y la orquesta, una orquesta en el subte había, que un día los juntaron a todos, se ponen y son gente muy educada, gente que tenía trabajo, pero que estaban de pronto en disidencia, claro, y se tuvieron que ir. ¿Algún registro para decir, bueno, contenemos a esta gente hasta que cambie la política en su país y después, bueno, tendrán que volver o ayudarlos a volver? Exacto, eso es un caso especial. Lo que pasa es lo siguiente, que en definitiva lo que nos está pasando a los argentinos, que nadie puede repartir lo que no tiene. Nosotros, como han denunciado, por ejemplo, las propias entidades, están cerrando 25 pymes por día, han cerrado 9.000 pymes, está en crisis toda la oferta laboral. Evidentemente, en el marco de gobiernos donde solamente nos tengan mirando al dólar, a los bonos, a la City financiera, digamos, a discutir sobre el Banco Central, lo que hay que poner en marcha es el aparato productivo nacional. Es decir, fíjese el caso de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 300.000 kilómetros cuadrados. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. España, aún con toda la crisis, con 500.000 kilómetros cuadrados, mantiene un cierto estándar de vida, aún con la crisis actual, para 47 millones de habitantes. Y nosotros, teniendo 18 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires, no podemos salir de un país donde, según UNICEF recientemente, el 50%, y mucho más grave aún, las estadísticas de la Universidad Católica Argentina, tenemos a más del 50% de nuestros niños por abajo del límite de la pobreza. Es decir, hemos tenido gobernantes muy inútiles. Sí, muy mal. Han sabido administrar la riqueza. Es decir, nos quieren poner también en la falsa dialéctica proteccionismo absoluto, libertad absoluta. Mire, la ley de aduanas de 1835 de Juan Manuel de Rosas era más sabia que la ley actual, porque permitía la entrada de aquello que el país no producía, iba bajando los aranceles, iba subiendo los aranceles para aquello que no producíamos eficientemente, hasta aquello que eran bienes suntuarios o no necesitaba el país, tenían impuestos muy altos. Es decir, no es cerrar o abrir, es establecer una política aduanera. Yo en mi juventud, hace años que no ejerzo, pero tengo el título de perito en comercio exterior. Algo de ley de aduanas entiendo, trabajé muchos años en esto. Entonces, evidentemente, si uno ve que abren la importación masivamente y destruyen la industria del calzado, destruyen las pymes, destruyen la producción nacional, uno va a las verdulerías, a las fruterías y encuentra todo un montón de productos extranjeros, así no hay país que se levante. Sí. Es decir... Además, ya pasamos por eso, son como volver a caer contra la misma piedra. Lamentablemente sí, y eso ya se vio en tiempos de Martínez de Hoz, con la plata dulce, y realmente nosotros en nuestro centro de estudios, en el Centro de Difusión Casa Patria, que es un poco el centro de estudios nuestro, con algunas delegaciones, el otro día estuve hablando de un economista, el doctor Leonardo Bariani, y él daba tres pronósticos, digamos, bastante distintos, pero sobre todo los dos. Uno, el que dice el gobierno, que vamos a llegar hasta el fondo y va a haber un rebote en el 2019. Otro, que va a haber una caída recesiva muy grande, que es el segundo pronóstico, tal vez el más factible, después haya como una suerte de meseta recesiva, de meseta con inflación. Y otra, que realmente tengamos incluso un escenario de hiperinflación y recesión muy acentuada. Es decir, la verdad que tenemos una clase política gobernante pésima. Bien. Pésima. Entonces, Alejandro, bueno, se me termina el programa. Les agradezco mucho. Lo vamos a volver a llamar. No, pero es cuestión del tiempo. Nos enganchamos en muchos temas, nos interesa hablar de todos ellos, pero bueno, ya no tengo más tiempo. Yo le agradezco mucho la participación y seguramente ahora en el 2019 volveremos a comunicarnos porque se vienen las elecciones. Muchísimas gracias. Les agradezco nuevamente el espacio, les mando un gran abrazo y por supuesto para toda la audiencia de su programa y de Realpolitik. Un abrazo. Ahí teníamos a Alejandro Biondini, presidente del Partido Nacionalista Bandera Vecinal.